bienvenidos a esta segunda y última conferencia del ciclo Carlos Cano, Raíces, Voz y Legado, que hemos organizado desde la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad en colaboración con La Madraza. Este ciclo que, bueno, como decía el pasado lunes, hacemos para recordar a un hombre muy grande, y un artista espectacular que hace 25 años que nos dejaba, y para reflexionar en torno al legado que ha dejado en todos los sentidos aquí en la cultura y en el arte de Granada. Ese hombre es Carlos Cano. Y bueno, el otro día teníamos a Juan José Tellez hablando de Carlos Cano y su Andalucía Universal, y hoy tenemos con nosotros a Nicolás Hernández Carrillo, que nos va a hablar de Carlos Cano, después de Carlos Cano, de su legado. Y bueno, para presentarle voy a cederle la palabra a Amaranta Cano, que es quien mejor, así que nada, pido un aplauso para ellos dos y muchísimas gracias por venir. Hola. Vale. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias a la Fundación Miguel Ríos, a La Madraza, a la Cátedra Miguel Ríos de la Universidad de Granada por hacer posible estas jornadas en este mes de diciembre, que se cumplen 25 años del fallecimiento de mi padre. Gracias, Sara. Y mi especial agradecimiento a Nico, que se ha convertido en un buen amigo, en un cómplice, en un impulsor de la obra, y hemos hecho un buen tándem. También agradecer a Ángel del Río por estar siempre empujando. Hemos hecho un buen tándem entre los tres para impulsar la obra. Conocer a Nico para mí ha sido uno de los descubrimientos más grandes de los últimos años. No solo por su trayectoria impecable, sino porque es literalmente un enamorado hasta las trancas de Carlos Cano. Y es además un colaborador fiel, entusiasta, generoso, innovador y profundamente creativo, de esos que no se acercan a una obra para repetirla, sino para proyectarla y hacerla vivir de nuevo. Andaluz de Granada, como mi padre, Nicolás Hernández Carrillo es licenciado en Historia y Ciencias de la Música y en Teología por la Universidad de Granada, y cursó estudios de guitarra en el Conservatorio Victoria Eugenia. Desde 2006 se dedica a la educación musical en centros de secundaria, donde ha desarrollado metodologías innovadoras que integran la música y las nuevas tecnologías. Actualmente ejerce su labor docente en el Instituto Fernando de los Ríos, un lugar muy especial desde que impulsa numerosas actividades vinculadas a Federico García Lorca. Allí ha reinterpretado el cancionero lorquiano con el coro de chavales del centro, compartiendo escenario y proyecto con artistas como Miguel Ríos, Ana Bisuit, José Antonio García de Pedro o Pasión Vega. Aprovecho para recomendaros que busquéis estos vídeos en YouTube, en la página del Instituto Fernando de los Ríos, porque son una maravilla y son conmovedores. Nico además es coordinador del colectivo Bravo por la Música, formado por profesorado de la provincia de Granada, con la que ha grabado diversos videoclips educativos en los que han participado más de 200 niños y niñas en cada edición. Destacar especialmente que este año se grabó La bandera imposible de mi padre, interpretada por alumnado de 5 centros de distintas localidades, y ha sido una maravilla y una emoción absoluta. También fue coordinador musical y guitarrista en la grabación del Himno de la Alegría de Miguel Ríos, junto a la Orquesta Ciudad de Granada y 1.600 escolares. Colabora como asesor educativo de la Fundación Miguel Ríos. En el ámbito creativo, Nico es cantante y compositor del grupo granadino El Hombre Garabato, una de las formaciones más sólidas e inquietas de la provincia. Con ellos ha publicado numerosos trabajos, entre las que destaco especialmente Tierra, un disco que es un auténtico regalo y un homenaje... Me vaya a perdonar un momento, pero es que necesito sonarme. Lo siento. Perdonad. En el ámbito creativo, Nico es cantante y compositor del grupo granadino El Hombre Garabato, una de las formaciones más sólidas e inquietas de la provincia. Con ellos ha publicado numerosos trabajos, entre los que destaco especialmente Tierra, un disco que es un auténtico regalo y un homenaje luminoso y respetuoso a Carlos Cano, capaz de dialogar con su legado desde nuevos sonidos y sensibilidades.
Aviso que este viernes 19, fecha del 25 aniversario de mi padre, estarán tocando en el Centro Cultural Carlos Cano de la Zubia. Nico ha colaborado con artistas tan diversos y relevantes como José Antonio García, Miguel Ríos, Estrella Morente, Los Íberos, Antonio Arias, Niños Mutantes, Lua Ríos, Escorzo, Lichi o Amparadoya, entre muchos otros. Como anécdota reveladora, aunque nada sorprendente, según Spotify, Nico está en los número 1 de los oyentes de Carlos Cano, uno de los fans más constantes. Y nada, por ello, nada mejor que él para hablarnos de Carlos Cano después de Carlos Cano, de cómo su música sigue viva, transformándose, emocionando y encontrando nuevos caminos sin perder jamás su raíz. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Está bien de volumen, ¿verdad? Está bien, estoy un poco afónico. Está bien. Gracias por todo a Fundación Miguel Ríos, Producciones Carlos Cano, Meranta, Ángel, La Madraza. Para mí es un placer, es como las dos cosas que más me gustan en el mundo, pues juntas, que es hablar, que me encanta hablar, y hablar de Carlos Cano. Y esto a mí pues me parece que es algo que la tarde de hoy, yo no soy un gran erudito, ahora hablaremos de eso, pero la tarde de hoy es muy propicia para escuchar música, para hablar un poco, para ver sensaciones, para elaborar hipótesis. Esa es un poco la idea de esta tarde, ¿no? Se ha hablado mucho de la ideología, de la trayectoria del andalucismo, de la capacidad que tuvo para crear una conciencia andaluza, etcétera, etcétera, pero menos se ha hablado sobre la música, estrictamente sobre la música. Yo voy a intentar hablar de música, de cómo él entendía la música, cómo yo creo que él entendía la música, ¿no? Hay una frase que me gusta empezar siempre que hablo de Carlos Cano, en formaciones, de profesores, en alumnos. Él decía, yo no creo en la inspiración, yo creo en la obsesión. No creo en la inspiración, yo creo en la obsesión. Y eso yo lo comparto totalmente. Yo no sé si soy una de las personas más inspiradas o más conocedoras de Carlos Cano, pero soy uno de los más obsesionados. Todo lo que ha caído en mis manos, todo lo que he podido escuchar, leer, ver vídeos, comprar cosas raras, me ha seducido. Desde mi adolescencia, algo conectó conmigo de Carlos Cano, que yo creo que no ha pasado ni una semana en mi vida desde los 14, 15 años que no haya escuchado una o dos canciones de Carlos Cano, ¿no? Esta es la obsesión, y desde esta obsesión os voy a hablar. Entonces es como para que sepáis el marco desde el que yo hablo, desde la obsesión, de escuchar su música repetidas veces, desde múltiples ángulos, de tocarla, de buscar información sobre ella. Desde aquí os voy a hablar. Carlos Cano, me gusta empezar con el rostro de Carlos Cano porque es una metáfora de lo que es Granada. Le pasa como a Federico García Lorca, a otros personajes muy interesantes de la cultura granadina, que en su rostro, de alguna manera, están todas las culturas. De algún modo, si lo mira desde una perspectiva azul, el imán es un morisco. Si lo mira desde otra perspectiva, puede ser como un sacerdote obrero o un abad de la abadía del Sacromonte. Hay fotos en las que tiene un perfil sefardita, hay veces que parece un gitano. Esto le pasa también a Federico García Lorca, que ambos tienen mucha relación. Y porque de alguna manera ese rostro simboliza el mundo interior y artístico y creativo de Carlos Cano. Y aquí es donde quiero comenzar esta charla, este ratito de música. De alguna manera, esta frase de Federico creo que se puede aplicar a Carlos. Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Todas estas músicas, la gitana, la negra, la judía, la morisca, están en Carlos Cano. De alguna manera,
universo simbólico en... Perdona. Los caracteres para mí de la identidad andaluza precisamente son su capacidad de universalizarse. Tiene un universo simbólico en el cual lo que es propio se convierte en universal. Es una de las cosas que más me maravilla de la cultura andaluza, que tiene, siendo propia, no es una cultura que se encierra, sino que interpreta el universo. Es un universo, es un continente. Y ahí respondo como Blas Infante. Él opinaba que Andalucía era un continente que había entre África y Europa. Y a mí me parece maravilloso los pueblos que mantienen su cultura popular viva, porque la cultura popular significa el sentido del ritmo, o sea, el sentido de la medida. Y nosotros todavía tenemos sentido de la medida. Bien, vais a oír, porque yo quiero que él se exprese, yo he ido cogiendo trocitos por ahí para que él se exprese con lo que yo de alguna manera quiero transmitir, lo diga él con sus palabras. Interesantísimo, lo que es propio se convierte en universal. Y esto es una de las características de la música de Carlos. Cuanto más local, más universal. Y esto es muy interesante. Cuanto más se agarra a la tierra, a Granada, más conecta con otras latitudes. Y esto le ha pasado a muchos artistas, artistas jóvenes de ahora, que se conectan con su tierra, con Granada, y a la vez son capaces de adoptar otro tipo de música y otro tipo de discursos diferentes. Otra de las características de su música es que, conectado a la tradición, se abre a la modernidad. Cuanto más tradicional eres, más moderno eres. Esto lo vemos también en cantidad de grupos actuales, que se agarran al folclore de su tierra, de sus ciudades, de sus pueblos, y resultan verdaderamente innovadores. Y algo que los creadores nos preocupa mucho, los que escribimos canciones, los que escribimos en general, tener una voz propia. Carlos Cano tiene una voz propia que yo voy a intentar definir musicalmente ahora. Una voz propia, no solo físicamente una voz propia, sino una manera de escribir, una manera de tocar, una manera de expresarse, una manera de ver la realidad. Cuando uno tiene la voz propia, una voz propia tan marcada, el acercamiento que puedes hacer a otros estilos no es una impostura, sino que suena natural, esa es la palabra, es natural. Por eso, Carlos Cano, desde su ser granadino, desde su voz andaluza, es capaz de viajar por todas las latitudes musicales y no parecer un impostor. Esto me parece interesantísimo. Por tanto, voy a hablar de la música muy brevemente, antes de lanzarnos hacia el futuro, hacia qué ha pasado desde que nos dejó hacia acá. Voy a decir 3-4 características musicales en las que los que sois músicos os van a parecer muy sencillas, pero igual nos dan pistas para poder entender mejor su música. Por un lado, es el uso en todas sus canciones, yo diría el 90% de las canciones de Carlos Cano usa la cadencia andaluza y con su... ahora explico lo de la... Esta bajada, este lamento, está en el 90%, yo diría he calculado en el 90% de las canciones de Carlos. Maruja por el natural de Salipón, en la provincia de Sevilla. Otra vez se me ocurre así como levanta el día, las entrañas mías, los ruiseñores. Como levanta el día, entrañas mías, los ruiseñores. Podría poner de verdad que más de 100 ejemplos en sus canciones de esta progresión tan andaluza que ahora hablaré. Que la cadencia andaluza va emparejada con la escala frigia, que es una escala griega de la que hablaré ahora. Una escala archiconocida que viene de los modos griegos, se adopta en la Edad Media, y muchas músicas moriscas, el flamenco, músicas mediterráneas, Grecia, Italia también, adoptan este tipo de escala que lo hace que Carlos Cano estaba pensando hoy que la escala natural, la que conocemos todos, realmente no la usa casi nunca. Usa este tipo de escala. Entonces vamos a guardar estas cosas que estoy diciendo, que luego las vamos a ir como aplicando a... Bueno, esta es una cuestión técnica musicalmente de cómo funcionan los tonos y los semitonos en la escala, pero
Vamos a quedarnos con eso, ¿vale? Hay otro, rítmicamente, ¿cómo funciona la música de Carlos Cano? Rítmicamente es muy variada, y él se acercaba a los ritmos buscando transmitir todo tipo de vivencias y emociones, pero hay un ritmo que es especialmente llamativo, que es el ritmo de habanera o ritmo de milonga, que está presente también en infinidad de latitudes. Es pum, pam, pam, pum, pam, pam, tan, 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 tan. Una parte del Caribe, así se escribe. Tan, tan, na, na, tan, na, na, na. Este ritmo es el ritmo también del tango flamenco. Es el ritmo que usa pam, pam, tap. Si lo aceleramos es una rumba. Pero también, y esto es muy interesante, está muy presente en las músicas fronterizas. La música del norte de Estados Unidos, lindando con... Todo esto vamos a guardarlo ahí. Todo esto vamos a guardarlo. Este ritmo también está omnipresente en la música de Carlos Cano. Pum, pam, tan, ¿vale? Lo guardamos un poco ahí. Bien. Él dice, de hecho, canto un tango y es una habanera, la misma manera. Lo que vengo a decir con esto es que tanto la escalafrigia como este ritmo de habanera lo que hace es conectar lo propio andaluz, lo propio granadino, lo conecta con infinidad de latitudes. Y así tiene sentido el acercamiento de Carlos Cano a tantos estilos que ahora veremos. Respecto a la letra, me parece muy interesante que Carlos Cano construye sus letras huyendo del concepto. El concepto, los que somos, nosotros somos medio europeos, medio mediterráneos, y tenemos ahí como una mezcla, pero en Grecia, por ejemplo, la filosofía griega es una filosofía conceptual. A la hora de definir cualquier cosa se definen los conceptos. Sin embargo, las culturas semitas, con todo lo que eso conlleva, cuando a un judío le preguntaban ¿quién somos los judíos? No decía los judíos somos una religión tal, sino decía mi padre fue un arameo errante el cual descendió a Egipto, allí creció. Te respondo narrando, porque en la narración me cuento a mí mismo. María la Portuguesa, El milagro del Parmal, El romance de Ocaña, son historias. ¿Qué buscaba Carlos Cano al contar las historias? Y esto no lo digo yo, lo dice él. ¿Qué buscaba? Contarse a sí mismo. Buscaba en las historias que se encontraba en los periódicos, y lo que él narraba, que lo han definido como un periodista con guitarra, ¿verdad? Hacía una especie de periodismo musical. Pero lo que yo quiero aportar hoy, que no es una innovación, yo creo que hay que buscar en su obra, es que él, contando esas historias, se contaba a sí mismo. Que lo que buscaba él en esas narraciones era contar su mundo interior. Y esto ya lo digo, no lo digo yo, lo hizo él en numerosas ocasiones, y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos. Es el caso, por ejemplo, del caso Almería, tan conocidísimo, ¿no? Él lo que hace es como si estuviera cantando al periódico, realmente. Empieza como si fuera una narración, como si coge el periódico y le pone música. El 10 de mayo, por tierra de Almería, donde pasó la historia que vengo a relatar. Sabéis la historia, ¿no? Los más jovenzuelos, pues nada, unos tipos que venían de por ahí, los confundieron con militantes de ETA, los torturaron, se los cargaron, y aquello fue un escándalo, ¿no? Muy en resumen. Esa sensibilidad, como digo, para captar esas historias, pero, como digo, en todas las canciones hay un verso o hay una estrofa en la que él demuestra su pena, su dolor, su empatía con la historia que está contando. Fijaos, en casi todos ocurre este caso, ¿no? Bien, en ese sentido decimos que es un periodista con guitarra. Aquí tenemos cómo narra
la historia de una España muy concreta, ¿no? La música la voy a poner como a 10 segundos, para que cuando llegue a vuestra casa digáis, voy a escuchar las canciones enteras porque este puñetero me las ha puesto en 30 segundos y tengo una gana de escucharlas. Pero que si la ponemos entero, pues venimos mañana aquí con el desayuno, ¿no? Yo lo que quiero es transmitiros mi pasión por Carlos Cano, la música, que muchos de vosotros la tenéis, que lleguéis a vuestra casa y digáis, voy a escuchar este disco, voy a escuchar esta canción, voy a darle una vuelta a esto que ha dicho, ¿no? Otra característica, y acabo con musicalmente hablando, otra de las características de cómo construye sus letras es que usa el lenguaje del pueblo, y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Nosotros tenemos en el rock, en el pop, en la música en Granada, tenemos una tradición que viene de Los Ángeles, que viene de Gelu, del Ignorante, en cierta medida de Miguel Ríos también, no tanto, en la que yo hablo granadino, que a la calle Ra, que es como yo hablo, pero cojo la guitarra y empiezo a hablar en un español neutro. Esto, mi grupo lo hacemos. Lo hace 091, lo hace Lorimedes, lo hacen Los Planetas, lo hace Soledad Morente. Una locura. De algún modo, existía cierto complejo de nuestro acento, de nuestra manera de hablar, que había que como eliminarla. Y estos primeros grupos se dedicaron a cantar en un acento, una dicción español neutra pura. Sin embargo, Carlos Cano empieza a reivindicar su origen, reivindicar su manera de hablar y dice, te voy a cantar del mundo de mí y con palabras para el pueblo, con palabras del pueblo, ¿no? Tú que fuiste sultán de la esencia lustral, un trovero alpujarreño, y te voy a cantar regordiura, prenda, algarabito y balato, mira, capuana, jamatungo, olé de trabuco, viva tu madre. Yo, prenda, bonito, prenda, ven para acá. Una reverbiura, y la reverbiura de no sé qué, algarabito, lo que no sois de aquí a lo mejor no lo entendéis, pero esto, menga, capuana, es una capuana. Esto no es el primero que lo hace, pero es el que lo hace con más radicalidad. Cantar como habla y con palabras del pueblo. Esto es una de las características más netas de la música de Carlos Cano, y que luego, todo esto que estoy hablando es para ver cómo después impacta en generaciones que han venido después de él y que no lo hemos ni conocido. Para mí Carlos Cano es una especie de personaje mítico que no sé si existió o no, fue creado con inteligencia artificial porque yo no lo conocí, pero me he creado ese mito en mi cabeza y lo alimento, ¿no? Vamos a hablar de los géneros musicales y cómo y qué significan el lenguaje de la ternura, sabemos que es el bolero, ¿no? El lenguaje de los dramas, pues sabemos que es un tango, o el lenguaje de la melancolía es un fado, o el lenguaje de la soledad puede ser el flamenco, o el de la tristeza un blues, pero el lenguaje de la pasión, o sea, de las penas y de los desamores, es la copla. ¿Qué busca Carlos Cano en cada estilo? ¿Una exposición musicológica, una manera de lucirse y de saber y de tocar muchos palos para vender más discos? No. Cada música, y aquí lo dice claramente, expresa un sentimiento. Y esto encierra una grandísima verdad desde el punto de vista de la musicológico, y es que cada estilo expresa un sentimiento concreto. El blues, cierta melancolía, nostalgia, la copla, la ternura del bolero, no sé, tenemos muchísimos ejemplos de esto. Entonces, lo que busca es la expresión de los sentimientos, de sus emociones. Eso es lo que está buscando Carlos Cano en cada estilo. Entonces, ¿por qué toco un blues? No porque yo quiera ahora lucirme o porque mi guitarrista tal, sino porque este sentimiento que quiero expresar solo lo puedo expresar mediante el blues. Y me voy a cantar un blues, aunque soy de Granada. Y voy a cantar un jazz. Y voy a tocar un tango de las Madres Locas. Él busca... A mí me interesa el mundo mágico que puede haber detrás de la belleza evidente de la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo me interesa
las Marías y las Chirigotas del Carnaval de Cádiz, y me interesa Billie Holiday, y me interesa Amalia Rodríguez, y La Paquera de Jerez, y Mozart. Entonces, eso se ha reflejado siempre en mis discos, porque son producto de un estado de ánimo que lleva las riendas, ¿no? Un estado de ánimo que lleva las riendas. No lleva la música, no lleva el comercio, no lleva vender más discos, no. El estado de ánimo es lo que yo estoy buscando a la hora de apropiarme de estilos. Y esto me parece una de las grandezas de Carlos Cano. Bien, en este sentido, pues yo he visto todos estos estilos y muchos más, estas músicas en la música de Carlos Cano. Hemos visto el tango de las Madres Locas, La Reina del Blues, Copla, que queréis que os diga, todo el disco mestizo, el punk. Hay un artículo que me encontré hace ya unos meses que decían Carlos Cano, uno de los primeros punks, a lo mejor no por su estilo musical, pero sí por su actitud contracultural. Y esto también es importante. La música no es solo el ritmo, la melodía, el fraseo, la armonía, sino también la actitud. Y en cierto modo, Carlos Cano, y no me estoy inventando nada, fue un punk. Hay por ahí un artículo que os recomiendo que lo leáis. El fado, la música de carnaval, no voy a descubrir nada. Las marchas militares, la música tradicional granadina, la chanson francesa. Todo eso está en su música y muchas cosas más. ¿Ven? Aquí hemos visto, he estado, no sé, unos minutos, 20 minutos, algo así, hablando de cuáles son las características muy rápidamente y de una manera muy sencilla de Carlos Cano. Ahora bien, esto lo guardamos aquí y vamos a ver si esto ha tenido algún tipo de influjo en el futuro. Yo creo que se ha hablado mucho de Carlos Cano, del olvido institucional de Carlos Cano, creo que es una evidencia, creo que es muchas personas granadinas por menos se les ha dado más. No sé muy bien por qué, y en cierto modo ahora mismo no me interesa. Lo que sí sé es que cuando el amor entra por la puerta, cuando la puerta entra por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿os acordáis de ese disco del último de la fila? Que si la cosa no entra por la puerta, ya entrará por la ventana. Que no se le pueden poner puertas al mar, y que la música, sin haberle hecho demasiado caso, a mi juicio, la música ha ido preñando estilos, músicos contemporáneos de todos estos 25 años. Esto es la tesis que yo quiero demostrar hoy, que la música de Carlos Cano, llegada por la vía que nos ha llegado, nos ha impactado a creadores que hemos sido muy posteriores a él y que hemos visto en él una manera de narrar, un impulso y una inspiración. Esto es lo que yo quiero un poco transmitiros. Visto esto, hay infinidad de homenajes y de revisiones de su cancionero. Seguramente la más llamativa, la de Pasión Vega, un magnífico disco que se llama Pasión por Cano, o anterior, María Dolores Pradera hizo un disco, pero estos discos les llamo yo discos continuistas, siendo muy bonitos, muy respetuosos, siendo revisando las canciones técnicamente de una manera impresionante, etcétera, etcétera, pero son en la línea de Carlos Cano, que esto no es nada malo, solo que hoy no me voy a fijar yo en ese ámbito, voy a fijarme en algo un poco más heterodoxo. Entonces, da la sensación de que algunos grupos, de que los grupos indie, los que hemos venido después de la música independiente, hemos inventado muchas cosas y parece que tampoco hemos inventado tanto. Y esto es una de las ideas que os quiero transmitir. Parece que somos muy modernos, pero igual esto ya lo hicieron antes y mejor que nosotros. ¿Vale? Bueno, esa es una breve nota humorística, pero que encierra una gran verdad a mi juicio, que estos fueron los que inventaron todo. Nosotros hemos ido un poco ahí como rebañando, ¿no? Bien, vamos por partes. Para mí este disco, y lo he traído para que físicamente lo veáis, para mí este disco está todo lo que tenemos que saber de Carlos Cano, en semilla, germinalmente. Aquí está la copla, aquí está la reivindicación, aquí está Andalucía, aquí está la narración, aquí está musicalmente todo lo que va a ser, de una manera un poco desordenada, a veces hasta caótica, experimental, pero aquí está todo. Igual que en el último, el Diván del Tamarit, está todo pero ya culminado. Parece que de alguna manera cerró el círculo. Pero en este disco, que lo aconsejo vivamente, a duras penas, está... Hay mucha
son músicas, podemos estar 2 o 3 horas hablando solo de este disco que es apasionante, pero yo quiero fijarme en el influjo que tuvo. De alguna manera creo que había alguna conexión con las músicas que estaban pasando en ese momento. No sé si me estoy volviendo loco o veo alguna conexión con King Crimson, no lo sé, llamadme loco, pero yo creo que aquí el diseñador de la portada tuvo algo, este es anterior, algo, pero es solo una cuestión de la portada, es decir, o tiene que ver algo, la música progresiva, Pink Floyd, King Crimson, todos estos, con Carlos Cano. No me jodas, no puede haber, no tiene mucho que ver con Carlos Cano. Bueno, vamos a verlo. Yo tiro piedras y vosotros las recogéis si queréis, ¿no? Hay una canción de 7 minutos que, por emplear la palabra obrero, esto me lo ha explicado Amaranta algunas veces, pues lo llevaron al calabozo. Y en el calabozo escribió una canción que canta con Morente, algo que esto es un dato que la gente tampoco sabe en general, que es muy interesante. En ella está presente el escalofrío de esa noche. Pasó una noche y compone esta canción. Esta canción es una especie de blues, es una especie de blues de 7 minutos con una guitarra y un contrabajo, va desarrollando, va progresando. De ahí la conexión que yo quiero plantearos con el rock progresivo. Va avanzando, es un lamento, es una especie de mantra que va descendiendo con la guitarra en semitonos. Enrique Morente está cantando en cuartos de tono, que esto es a nuestro oído verdaderamente llamativo, cuartos de tono. Y así 7 minutos. Bien, hablando con un cantaor actual, hablando por WhatsApp, que se llama El Niño de Elche, yo le hablé de Carlos Cano, de la posibilidad de cantar una cosa con nosotros, no le hizo mucho, no tenía tiempo, pero me dijo, esa canción, algo que yo de alguna manera ya intuía, esa canción me influyó poderosamente en mi adolescencia y en mi juventud. Me va a explotar la cabeza, porque yo de alguna manera lo intuía este tema. Y es verdad que escuchando canciones, mismo ritmo, misma descendente, misma cadencia descendente, mismo ambiente experimental, progresivo. Yo dejo la piedra ahí. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que ahí, aparte que me lo dijo, hay en las canciones del Niño de Elche muchísimos ejemplos de esto, interesantísimos. Y esto que es barrer un poco para casa, solo voy a decir una vez. Nosotros, el Hombre Garabato, hemos publicado un disco que se llama Tierra, donde cantamos a Carlos Cano, y hacemos también una revisión, pero explotamos de alguna manera esta idea que yo os estoy planteando, la explotamos y la estiramos haciendo una locura apuramos hasta el fondo este concepto progresivo que creo que Carlos Cano desarrolla en su música. Quiero decir que a nosotros también nos ha influido muchísimo en nuestra creación y nuestra manera, y no solo en la copla, en los boleros, sino en este acercamiento a estas músicas diferentes. Yo voy soltando tiros, vosotros ya veréis. Cuando yo decía antes que cuanto más local, más universal, quería hacer referencia también a este segundo disco que se llama A la luz de los cantares. Hay tanguillos, aires de colombianas, romances, pasodobles, popurrís, aires moratos, tanguillos, cuplés, pasodobles.
géneros netamente andaluces, algunos de ellos de la Alpujarra, verdiales, géneros muy locales. Sin embargo, resulta que el grupo, de los grupos más internacionales y más conocidos de nuestra ciudad, precisamente toman una de las canciones más importantes de este disco para hacer una versión hace no sé cuántos años, La Morralla. Yo creo que este es un clarísimo ejemplo de cómo esta música tradicional se la apropia un grupo que es un grupo de música rock, indie, llamémosle como queramos, ¿no? Pero Jota, que es un tío muy listo, es capaz de lo más local, lo más propio de nuestra tierra, llevarlo a estos ritmos que son y estas atmósferas que de alguna manera son universales. Y esta es una de las grandezas de la música de Carlos, la capacidad de universalizarlo, ¿no? Bien, yo sigo tirando piedras. Hay un disco que se llama Crónicas Granadinas, en la que se pone de evidencia esto que yo he dicho antes, de que cuando Carlos Cano busca hacer un disco de tal o cual estilo, hay discos de música latina, este en concreto es un disco casi todo de música morisca, con una fuerte raigambre pues andalusí, ¿no? Con todas esas sonoridades de las que yo he estado hablando antes, esas escalas frigias de las que he comentado, pero lo que le interesa a Carlos Cano en este disco no es tanto experimentar musicológicamente, sino de alguna manera lo que le interesa es contarse a sí mismo. Y eso lo dice en numerosas ocasiones. En concreto en el disco El Color de la Vida dice: es un disco repleto de claves personales más que históricas. Utilizo hechos históricos solo para contar mi propia evolución. Creo que esto es un poco recoge lo que antes hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, esto es un breve ejemplo de este tipo de sonoridad, ¿no? Una sonoridad que en el futuro se ha reivindicado, perdonad que se me dio la mano, se ha reivindicado muchísimo por grupos. También en el disco de la Luna y el Sol también hablan, usa este tipo de música. En concreto hay una canción que se llama El Rey Al-Mutamid, dice adiós, os suena, ¿verdad? Bueno, una canción preciosa que Califato 3x4 toma de una manera realmente novedosa años después. Califato 3x4 es un grupo sevillano, si mal no recuerdo, que hace, toma, yo creo que de Carlos Cano, lo he oído también en algunas entrevistas a ellos, esta manera de hablar propia de los andaluces, en este caso de los sevillanos, cantar como se habla, esto que parece una obviedad, pero que hace 50 años no lo era, y que ellos de hecho pues le llaman a su disco, en vez de La Emboscada, La Emboscada. Y es esta semilla de, claro, lo que usan es un sampler de la música de Carlos Cano y lo actualizan desde claves muy diferentes. In the morning
dice a mi corazón, dice adiós a este tiempo a vivir, tiempo a vivir. Bien, esto es algo muy usado en la música desde los 80 hacia acá, que es coger un sampler, una canción que ya está hecha, y manipularla con diferentes técnicas, depende del año, o sea, depende de la época, con diferentes técnicas, y apropiarse un poco de ella, manipularla, cantar encima, poner ritmos, remezclarlo. Esto es una cosa muy habitual en la música, en las músicas populares y las músicas populares urbanas. Creo que este es un ejemplo, este de Califato, un ejemplo clarísimo de cómo este espíritu está en grupos rabiosamente actuales. Un grupo que me interesa muchísimo, que es El Mestizo de Carlos Cano. Claro, no va a ser de María. El Mestizo es un disco donde la música latina, él bucea por la música latina y busca estas conexiones que hay, que he hablado antes, de los ritmos propios, con ritmos de estos que le llamaban los flamencos ritmos de ida y vuelta, músicas de ida y vuelta, que se fueron como tango y volvieron como milongas, que se fueron de allí de una manera, volvieron como guajiras, pero que comparten un pulso similar. Aquí creo que Carlos Cano investiga en este pulso que es muy andaluz, pero a la vez ahonda en las conexiones con toda Latinoamérica. En este sentido, hay numerosos grupos que se acercan a este disco en concreto, fijándose un poco en la manera esta de conectar Granada y Andalucía con Latinoamérica. Hay en este disco múltiples estilos, el tango, la milonga, vale. Si hablamos de algún grupo que ha actualizado la música latina y que lo ha puesto en valor en Granada, pues es Escorzo, no se me ocurre otro grupo más interesante que Escorzo a la hora de desde Granada viajar a Latinoamérica, viajar a otros lugares y reescribir esa música, ¿no? Hay un disco que el Hombre Garabato son muy culpables de que ocurriera y que os aconsejo vivamente que lo escuchéis. Es un disco que nos inventamos unos cuantos amigos y empezamos a sembrar la semilla. Dijimos, oye, ¿tú por qué no cantas la canción de tu colega, que además que te llevas regular con él? Canta la canción, canta Los Planetas, que canten una canción de 091, no me jodas, sí. Y los 091 porque no cantan una canción y Los Mutantes de Morente y Estrella Morente que canta una canción de Lapido, y Lapido una canción de los Lori Meyers, y los Lori Meyers una canción de Los Ángeles. Hicimos un disco que se llamaba El Ombligo del Mundo, un poco para reírnos de nosotros mismos y de los granadinos, que nos creemos el ombligo del mundo en la música. En este disco, por supuesto, yo me empeñé en que alguien, y yo tenía muy claro quién tenía que ser, hiciera una versión de Carlos Cano. Moreno pardo de cobre, criollo morisco y sambo, campujo, lobo y coyote, soy mestizo, soy mulato y en mi corazón guajira, habanera, y guapango, colombiana, chacarera, bambucos con cacimambo. Mestizo, soy mestizo, mulato, soy mulato. Así de claro. Y al compás de los tambores con el vaivén de los barcos, los indios con sus plumones, los cholos con sus tangazos, los negros con sus tangones, las negras con sus culazos, tanto labios como flores, así lo están pregonando. Mestizo, soy mestizo, mulato, soy mulato. Y como dice el coro, soy mestizo, mulato, soy mulato. Lo más bonito de las nuevas tecnologías es que podemos cantar con Carlos Cano y meterlo ahí de alguna manera como un guiño. De alguna manera sentimos que está con nosotros cantando. Esta canción, que es una canción mucho más lenta, la habéis oído, Mestizo, del disco precisamente de este nombre homónimo, es mucho más lenta y ellos la convierten en un merengue. Esto es un merengue, que es como el merengue, si sabía algo de música latinoamericana, es como lo más bailongo y lo más de lo más, ¿no? Y bueno, pues
es otro ejemplo de cómo esa música que parece que estaba muy en el pasado ha ido iluminando, y muchas veces sin ayuda. Quiero decir que ha llegado hasta nosotros por puras vías tradicionales, ¿no? Bien, no sé si os acordáis, si hace un momento en que os habláis del ritmo de milonga y cómo el ritmo, o de habanera, que son muy similares, o de tango, que este ritmo está muy presente en las músicas también. Bueno, aquí lo vemos. ¿Sabéis qué canción es esta, no? ¿Qué es lo que será que alumbra y abre horizonte en el cielo, llena de luz? ¿Qué es lo que será? Bien, ahí donde yo quiero que veáis la conexión que hay con... Hay un músico que se llama Quique González, que es un músico de por raíz americana, country, rock americano, sureño, y aquí se ve muy bien la relación de lo que he hablado antes, de este ritmo que impregna mucho de la música de Carlos Cano y que luego también la han cogido, como yo estoy seguro de que Quique González al elegir esta canción ha dicho, es que este es el ritmo que a mí me interesa, ¿no? En la parte del Caribe así se escribe, es lo mismo, es menor, pero conecta bien con la música fronteriza, la música del sur de los Estados Unidos, lindando con México. Llena de luz la mirada y en la boca pone fuego. Vuela sin que tenga alas, da sombra sin tener cuerpo, da calor sin tener llama, se alimenta de sueños. ¿Qué es lo que será que me quema? ¿Qué es lo que será que me ahoga? Creo que es un magnífico ejemplo de la capacidad que tiene la música de Carlos Cano de mutar en diferentes estilos. Me parece grandioso. Yo creo que hasta ahora estoy tirando piedras y algunas me las estáis cogiendo por vuestra cara. Estoy diciendo, ¿tiene sentido lo que el tontaina este está diciendo? Que lo que se está inventando tiene cierto sentido. Yo creo que lo tiene. Pero ya, si te metes aquí ya no, Nico, no, en el rap no. En el rap no. ¿Cómo te vas a meter ya con Carlos Cano en el rap? Te estás pasando ya. Bueno, pues seguramente me estoy pasando, pero yo voy a tirar la piedra. Yo voy a intentar demostrar que de alguna manera, o algunos creadores, la manera de narrar y la manera de escribir de Carlos Cano influye en su modo de entender el arte y de entender la creación. Porque si leemos esto de fuera los moros, gritan los loros, fuera los mores, yo tan campante en mi elefante con mi chilaba y mi tormante, y viven a los reyes católicos, gritaban los melancólicos y el pesetica pasando el plato y con la bulla metiendo mano. Los moros para las pateras, los cristianos para las fieras. Aquí te espero comiendo un huevo con papas fritas y caramelos. Para firmar un manifiesto se acordaron de mis muertos, que chumerío, cuántas farfollas, qué frío, qué pollas, maricones graciosos, moros viciosos, insumisos, fachas rojos. Si lo hablamos como un rap, que yo no sé, pero si hace un niño de mi clase en rap, esto no lo comemos como un rap, porque usa la misma métrica, el mismo sentido de la rima, ¿no? Bueno, Nico, ¿por eso puedes decir que ha influido en el rap? No, tenemos otros ejemplos. Hay un creador que es sin duda de los artistas de rap. Mezcla, ¿no? Juan Luis mezcla el rap con el thrash, con el metal. Hace una cosa muy interesante con Hora Zulu. Se llama Aitor Velázquez. Hora Zulu, y también tiene otro grupo que es al que yo me refiero aquí, que se llama Pangloss, que parte también de este universo un poco del rap y el metal, la música metal. De todos he sabido que Aitor Velázquez es un gran fan de Carlos Cano, lo ha dicho en numerosas ocasiones, ha hecho versiones en Girando con Carlos, ha versionado varias veces a Carlos Cano, pero hoy me quiero yo fijar un poco en... recordamos, la canción, ¿os acordáis? Moros y cristianos, del disco El color de la vida. Hace una especie de parodia de la movida de la toma. Bueno, todo eso ya lo sabéis, y creo que es bastante conocido. Y dejarlo ahí.
déjale reposar. Él hace una canción, perdonad, ella hace una canción que no es una versión de Carlos Cano, es una canción que él le escribe a Carlos Cano, que se llama El Rey de Plaza Nueva. El fuego limpio de unos ojos verdes. Y me parece ser quien se bajó de aquel caballo. Es un querer que mi corazón muerde. Resuenan en mi mente como ayer tus melodías. El alma desgranada en tu garganta. La amarga claridad con que cantabas tu agonía. La voz de un pueblo entero ya la canta. Dirán que fue el respeto que te tengo, compañero. Dirán que fue lo mucho que te quiero. Dirán que mi secreto fue una pistola en la sien. Otros quizás dirán también que fue el dinero. Que puse tus palabras a confundirse con las mías. Y juro por mi amor que no lo siento. Me alegro de dejar mi aliento en ser tu portavoz. Es el cariño quien me presta el sentimiento. Sigo aferrándome con ganas a la fe de mis mayores. Estoy maldito pues repito sus errores. Sigo buscando una canción que me destroce el corazón. No hay más razón que no hacer que por mí llores. Sigo queriendo ser aquel pero jamás seré quien fuera. Que me presta a mí esta noche una escalera para subir a tu balcón y cruzar a pedir perdón, a condición de que te quedes a mi vera. Los muchachos lo llamaban pata loca, largo pie y chimenea. El rey de Plaza Nueva. Lo llamaban pata loca, largo pie y chimenea. El rey de Plaza Nueva. Los muchachos lo llamaban. Los muchachos lo llamaban, ahora volveremos a eso. Hay una frase que dice, puse tus palabras a confundirse con las mías. Y es que yo, si hay algún autor en el que yo le veo el influjo de Carlos Cano, es Aitor Velázquez de Gazulú, por la manera de cantar, esto que hablaba antes de cantar como hablamos, que es uno de los pocos que ha tenido las agallas de cantar en granaíno puro, por el andalucismo, por la reivindicación, por la manera de ser también un reportero en guitarra, en este caso con banda de thrash metal, ¿no? Y aparte, para cuadrar ya, para cerrar el círculo, dice... Los muchachos le llamaban pata loca, largo pir y chimeneas, era el rey de Plaza Nueva. ¿Esto de qué canción es? De la que he puesto antes, que yo le llamo un rap. Pues esto tengo que hacer como este. Ahora, cuando ya he desvelado él. Yo me llamo pata loca, largo pir y chimeneas, no hay quien pueda conmigo, soy el rey de Plaza Nueva. Esta es la letra de Aitor, esta es la letra de Carlos Cano, ¿no? Evidentemente toma esa referencia. Es una locura decir que hay algunos creadores de rap, de metal, que se han visto influidos por Carlos Cano. Creo que no. Creo que ha quedado de alguna manera demostrado. ¿Acordáis, no? Yo me llamo pata loca, largo pir y chimenea, y no hay quien pueda conmigo, soy el rey de Plaza Nueva. ¿Acordáis, no? Bien. Mirad, voy a ir un poco cerrando porque en las diapositivas tengo como para estar hablando aquí hasta el día del juicio final, pero pararé cuando me entre ya un poco el cansancio, o a la hora más o menos. Porque es que tiro y sale. En el jazz, lo hemos ido a hablar antes de Billie Holiday. Le interesa Billie Holiday, le interesa el jazz, le interesa la nocturnidad del jazz, la melancolía, ¿no? En este caso voy a hacer referencia no a este jazz un poco más nocturno, sino al jazz más primitivo de los años 30, años 40, el jazz de Nueva Orleans, porque era tan loco que una copla como Tani se dedica se le ocurre pues arreglarla como si fuera un foxtrot o como si fuera una banda de jazz de Nueva Orleans, ¿no? La cueva que hay en Granada ha llegado de tierra lejana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Tani le llaman por nombre y es más bonita que un sol. No came la corona real, que came la gitana español. Su blanco pañuelo, jazz de Nueva Orleans. Y otra novia más guapa y es copla, bueno, es copla porque tú lo digas. Y esto es de las cosas que me fascinan de Carlos Cano, que a veces nombra las canciones como un estilo en el que el estilo está muy lejos. Por ejemplo, La Habanera Imposible
esta de Granada es como una rosa más bonita que no tiene ritmo de habanera. Para él la habanera es la nostalgia de la tierra, así lo interpreto yo, porque si no, no le llamaría habanera. Todas las otras habaneras sí tienen ritmo de habanera, pero esa no lo tiene por ningún sitio, es un 3x4, creo recordar. Bien, es muy interesante. En cualquier caso, le apetece cantar una copla por jazz y la canta. Creo que hay 2 ejemplos, hay muchísimos. De hecho, ahora os voy a dejar aquí una lista para que sigáis investigando, que yo me he hecho en Spotify para que si queréis oírla. Pero hay un clarísimo ejemplo del influjo de algunos músicos de jazz, el influjo de Carlos Cano en estos músicos de jazz. El caso de Julia Valle, tiene un magnífico disco donde reversiona o revisita la música de Carlos Cano desde el jazz. Desde el jazz, además, yo diría del bebop más clásico, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Aquí solo he traído los más un poco llamativos. Ay, señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión, la pelota, los toros, la lotería y la quiniela. Que os quedéis con ganas. Para luego en vuestra casa darle ahí el play. Y he encontrado muchas, Amaranta he encontrado muchas, pero esta de unos sevillanos que se dedican a hacer una especie de jazz gitano a los Django Reinhardt, no sé si controláis, seguramente muchos de aquí sí, una especie de jazz francés, y que versiona una canción que además voy a seguir con esa canción porque creo que es la que resume muy bien todo lo que estoy hablando. Violines, guitarras, Django Reinhardt. Y en la noche de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río y entre suspiros, una canción viene y va. Vale, a vuestra casa a escucharla. Es que María la Portuguesa, he perdido la cuenta de todas las versiones que hay, cada cual más interesante. Podemos dedicarle una sesión de estas, una especie de club de escucha o algo así, para hablar solo de las revisiones que ha tenido María la Portuguesa, porque María la Portuguesa lo tiene todo. Tiene una narración espectacular, que por cierto hay un magnífico documental que Amaranta, Ángel y Eduardo Montero hicieron, no sé si la habéis visto, preciosa. Bueno, pues aquí está un poco la historia, pero es que lo tiene todo. Musicalmente lo tiene la copla, musicalmente tiene el fado, tiene la historia, tiene el amor, lo tiene todo, y por eso con esto voy a ir acabando, esta es una de las canciones que más ha influido e impactado y que más hemos recordado las generaciones posteriores y muy posteriores a la mía, como ahora vamos a ver, del repertorio de Carlos Cano. He encontrado no sé cuántas versiones de ellos. Hay una de Dani Martín, del Canto del Loco, por ejemplo, que no la vamos a escuchar, pero está ahí. Esta que no se ve muy bien, pero vamos a ver un poquito porque para mí de las más emocionantes, del fallecido Enrique Urquijo, de Los Secretos, que hizo una preciosa versión de... Uy, esto se me ha quedado pillado. Bueno, esta no la... Vale, se ha quedado ahí... No, ya está, la escucháis en vuestra casa. ¿Vale? Porque me interesa más, porque ya estamos rozando un poco el tiempo que tenemos previsto, me interesa más 2 propuestas muy actuales. No sé si la conoces. Se llama Jimena Amarillo, es una chica rabiosamente actual, moderna y bueno, pues hace una versión bellísima y moderna de María la Portuguesa. Una niña de 22 años, 23 años tendrá. Para mí ha sido uno de los grandes hallazgos. En la
noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al que dio un andaluz. María es la alegría y es la unidad que tiene el sur, que conoció a ese hombre. Bien, es que transita por la música cercana al trap, esto que le gusta tanto a nuestros alumnos y a nuestros cercanos, como pasa también con ay, se me ha quedado cogido también. Pues mira, esta sí la voy a buscar. ¿Sabes si hay conexión a internet aquí? Esta, sí, ¿verdad? Sara, ¿me ayuda? Porque este sí quiero que lo veáis. Creo que sí. Bien, aquí está. Con esto acabo. Se ha nombrado a un nuevo sacerdote buenorro. No es el... quería hablar yo de diamantino, pero no era un sacerdote buenorro. Con esto voy a ir terminando porque creo que una de nuestras creadoras en Granada más interesantes actualmente se llama María de Juan, y creo que también representa esto que he intentado un poco convenceros esta tarde, y es que la narración, el tipo de música, las canciones al final de Carlos Cano siguen latiendo y siguen impactando a gente muy de rabiosísima actualidad. En concreto, el caso de María sí que es mucho más cercano a lo que al trap y a las músicas populares urbanas actuales. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango le fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla se perdieron las dos, y de romper las olas besó su boca y se entregó. Bien, yo creo que es evidente lo que os estaba contando. Mirad, aquí os voy a dejar para terminar el enlace de la playlist que os he hecho para que sigáis investigando. Están estas canciones y otras muchas más que quizás os puedan interesar escuchar, así que bueno, solo tenéis que escanear, perdonad que esto es que he puesto yo diapositiva como para... Pues aquí. Ahí si queréis podéis escucharla, llevarla ahí en casa mientras os ducháis, mientras hacéis la comida, pues podéis escuchar toda esta playlist que le he llamado Carlos Cano después de Carlos Cano. Gracias. Ojalá haya transmitido. Muchas gracias. Ojalá haya transmitido mi pasión por esta música y mi devoción por Carlos Cano. Con que ahora vayáis a vuestras casas
oigáis, yo ya me doy por satisfecho. Y mi padre, que es un tío muy listo, un hombre listo de campo y un tío interesante, me dice, niño, si las cosas van mal, coge la guitarra y canta. Porque a lo mejor ya la gente se olvida de la cagada que has hecho en la charla y se acuerdan de lo bien que cantáis. Así que yo me traigo la guitarra y vamos a cantar 2 o 3 canciones de nuestro disco Tierra, ¿vale? Aquí tenemos a mis colegas. Hay algo que no he hablado, pero que es un melón que me hubiera gustado abrir, que es del Carlos Cano hippie. Y también está ahí. Y lo he dejado un poco porque queremos cantar esta canción que se llama Hijo de la Calle, que de alguna manera creo que es una especie de Kiko Veneno lo dijo una vez, esa es el imagine en español, el imagine andaluz, este hijo de la calle. Oscar de los Megarabatos, Carlos Plata de los Hijo de la calle, de este tiempo, que no acaba de encontrar la salida. Anda por los bares, tirado las esquinas, le ha pegado la vida, más palo que una estera. 2, 3, sí. Echa un cable, va a salir del fondo, dice la gente, acaba la lista de luz. Tiene 20 años, falta de cariño, anda de frío, ese hijo de la calle, de este tiempo que no acaba, está desesperado. Dice hermano, la cosa está fea, lo miro, me callo y eso para mí. Si tuvieran abierta toda la puerta, nadie tendría que hablar con violencia. Solo sería de todo y hacíamos, y abríamos, y entonces nadie me pegaba, y abríamos, y entonces nadie me bajaba, y abríamos, y entonces nadie me bajaba, y abríamos, y entonces nadie me bajaba. Muchas gracias. Esto que decía de la narratividad, vamos a... Sí, ahí está muy bien. Yo creo que ahí va a coger más. Ahí lo de la narratividad me parece muy interesante en la música de Carlos. Es que él no expresa conceptos puros, sino cuenta sentimientos a través de narraciones, ¿no? Es un caso clarísimo de esta canción que seguro que la conocéis y que nosotros la hemos interpretado un poco a los London Calling de The Clash. Esta es la historia, señores, de María Teresa Gómez,
la isla de Madeira de Portugal, que a causa de un desengaño pasó casi 20 años de su vida disfrazándose de militar. En memoria de su hermano se convirtió en un soldado, el general Tito Aníbal, que gran general. Cambió de mujer a hombre, de profesión y de nombre, él vivió aprovechando la revolución. Nada como el uniforme, algo tan serio y tan noble, para conquistar la gloria también el amor. Casó con doña Joaquina, algo lenta en la cocina, y la convirtió en la reina de su corazón. Mi general, siempre a sus órdenes, señor, se lo verá. Por ese amor le van a dar la laureada del valor general. Al conocer la verdad, señor, de barbaridad, de que le rodó doña Joaquina en el tribunal, de aquel raro casamiento, nunca hubo cumplimiento, ni tampoco tocamiento de tipo carnal. Aunque en el cuarto de baño un día vio algo extraño, algo que no le cuadraba con un militar. General, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor general. Para siempre la memoria de María Teresa Gómez en un tribunal. Para colmo de insumiso, el ejército no quiso que acabara la reserva como militar. Ya es castigo suficiente tanta soledad en la gente, para encima de ser tarde la felicidad. Marchaba como un soldado, de paisano y esposado, entró en la prisión. Un veterano de Angola, con su sable y su pistola, a la cárcel de mujeres el pueblo mandó. Teresina, aunque sea por dentro niña, de los pies a la cabeza eres todo un señor. Oh, mi general, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor general. General, siempre a sus órdenes, señor, sin novedad. Por ese amor le van a dar la laureada del valor general. Muchas gracias. Y hay otra cosa que me dice mi padre, dice, mira, si tú después de charlar y de cantar ves que no has quedado bien, canta la música de los currelantes, que ahí no te equivocas. Así que vamos a cantar conmigo que nos vamos. Ay, señor. La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería, la subversión, la pelota, los toros, la lotería y la quiniela, el Sevilla, la letra, televisión, Jupiter, turismo, sofrico, renta, los alemanes, copa en palomares, vaya, por Dios. Y ahora con el rescate de meta y bronca los camuflajes, la serpiente con traje de Santurrón. Y es que la dentadura ya no está fija tanta usura, y llega la rotura y el personal
que ha sentado y que las moseadas de carga, donde cuece la java, suena al cantar. María, la rienda de la autonomía. Venga, ya tenemos por aquí. Mateo, que los parados quieren currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el cante del Atlántico para Sinfonia, esto es la música, no ocurre el arte, vamos, que al respetable buenamente va a picar, el mecanismo tira para adelante, de la manera más bonita y popular, el paro y a trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Maroto, siembra la tierra que no es un coto. Marcelo, te queda está bien de chupar de pobre. Ramón. Hay que acabar con tanto primero, le vamos a dar con el cante Atlántico para Sinfonía, esta es la música, los tolerantes, ya respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular, se acabó el paro y al trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, paz y alegría, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Muchas gracias.